Jesús no ha venido a liberarnos de la muerte física, sino a ofrecernos una calidad de vida única, capaz de superar la muerte misma. De esto habla el Evangelio del domingo, del último domingo de Cuaresma, el episodio de la resurrección de Lázaro. Y el evangelista Juan ha querido, en esta página tan importante de su obra, proponernos la novedad de Jesús acerca, pues, de una vida que es capaz de superar a la muerte. Y para comprender este episodio podríamos tomar la frase final. Es una frase que deja un poco perplejos, se sorprende porque parece que no tenga sentido, incongruente la narración lógica de todo el episodio. Cuando el muerto sale de la tumba atado de pies y de manos, con las vendas y con el sudario en la cara, Jesús da una orden muy precisa: desatadlo y dejadlo que se marche. ¿A dónde tenía que marcharse el muerto? Salido de la tumba. Es algo extraño porque si realmente uno piensa que la resurrección sea pues la reanimación de un cadáver, no se comprende por cuál motivo las hermanas de Lázaro y los otros judíos que estaban presentes pues no se hubieran abalanzado hacia ese muerto que salía de la tumba o a ese cadáver reanimado y llevárselo a la casa y abrazarlo y que les alegrara de nuevo con su presencia. Nada de todo esto. Jesús dice que había que desatarlo y dejarlo que se marche. Esta es la clave de lectura para comprender la novedad del mensaje de Jesús. Una novedad que significa creer en una vida que por su calidad, porque es una vida centrada en el amor mismo del Padre, esa vida pues no puede ser nunca sofocada, apagada, no se puede interrumpir. Es una vida capaz pues de superar el mismo proceso de la muerte. Y el evangelista esto lo ha contado de una manera muy detallada. Lo ha contado poniendo en boca de los personajes de este episodio lo que era la mentalidad común de aquel tiempo para que se comprendiera mejor la novedad de Jesús. Y la mentalidad de los discípulos, de la gente, de Marta y de María y de las otras personas que participan en este episodio, pues es una mentalidad muy arraigada que todavía sigue eh, presente en nuestra sociedad. Es pensar que la muerte es el punto y final de la vida, que con la muerte todo se acaba, que se apagan las esperanzas, que ya no hay más nada. Y para los que creen, pues se puede esperar, como dice Marta cuando Jesús la quiere tranquilizar diciendo tu hermano resucitará, y Marta con un aire, con una expresión más bien desolada, dice ya sé que resucitará al último día. No parecía muy contenta con esta respuesta que daba Jesús, porque también la doctrina de aquel tiempo enseñaba que habría habido una resurrección al final de los tiempos para los justos. Pero claro, al final de los tiempos era algo que no se sabía y algo que en aquel momento pues también Marta misma pues ya habría desaparecido. Por lo cual el problema es que ahora en este momento esta mujer, estas hermanas, pues echan de menos a su ser querido. Le falta ahora, no quieren esperar al final de los tiempos. Por eso Jesús ha ido presentándose en este episodio de una manera tal que poco a poco ha querido como desenraigar, quitar de la mente de sus discípulos estas ideas, que la muerte sea el final de todo y que hay que esperar al final de los tiempos para poder sentir esta resurrección. Cuando le informan a Jesús que Lázaro está enfermo, deliberadamente se queda 2 días en ese lugar, no corre hacia él, porque él dice que esa enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús nos enseña que esa muerte física, ese proceso biológico al que todos tenemos que antes o después encontrarnos, pues eso no pone punto y final a la vida de la persona, sino que es un momento de pasaje, es entrar en una dimensión de vida definitiva. Y por esto se habla de la gloria del Padre, porque Dios nos ha comunicado esa misma vida capaz de superar la muerte. Es la vida que viene de la fuente misma, de ese amor que rende, que hace que la vida de la persona sea una vida definitiva para siempre. Y por otro lado, cuando Jesús pues asocia la muerte al sueño, dice que Lázaro se ha dormido. Los discípulos no entienden esta imagen
y piensan que si se ha dormido pues se salvará como algo pasajero, momentáneo. En cambio Jesús dice, no, no, Lázaro ha muerto, porque para Jesús la muerte física es como un dormir del que uno se despierta con más fuerza, con más energía, con una vida más grande todavía. Y por eso cuando Jesús al final decide ir a ver a estas personas, a Marta y a María, Jesús no entrará en la aldea donde ellas se encuentran, no va a meter pie, no va a poner pie en ese lugar donde más se siente la tradición acerca de lo que es la muerte y acerca de lo que es la resurrección. Tendrán que ser Marta y María las que vayan a su encuentro. Y Jesús, cuando será interrogado por Marta, pues le va a dar esa respuesta que significa aceptar realmente la novedad que Él trae con su persona y con su palabra. Jesús dirá a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que me presta adhesión nunca, aunque muera, vivirá. Pues todo el que vive y me presta adhesión no morirá nunca. Jesús está diciendo que para los que creen en Jesús, pues la muerte no significa interrumpir la vida. Esta persona no va a morir, va a vivir para siempre. Y todo el que vive, dice Jesús, y le presta adhesión a Él, pues no se dará cuenta tampoco de la muerte, aunque no morirá nunca. Es decir, los creyentes no tendrán esa conciencia de que van a morir, sino que la muerte va a ser solamente ese pasaje hacia una dimensión de vida más profunda, más auténtica, más real todavía. Jesús tiene que tener un poco de paciencia porque las hermanas y los judíos se dejan llevar por el llanto, por la desesperación. Jesús tiene que reprimir a sí mismo porque no entienden todavía esa novedad que Él ha traído. Jesús también se le van a saltar las lágrimas porque Él también siente el dolor por la ausencia de su amigo, pero a diferencia de Marta y de María, no es un dolor que lleva a la desesperación, sino un dolor que muestra ese cariño hacia una persona que se quiere. Y por eso Jesús interviene al final del episodio diciendo que hay que quitar esa losa, es decir, que hay que superar esa idea que hay una separación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La losa de la tumba significaba esta separación. Jesús va a dar gracias al Padre, porque el Padre pues siempre lo escucha y porque el Padre de esta manera va a dar a conocer en Jesús ese don de una vida que es capaz de superar a la muerte. Por eso Jesús gritó muy fuerte ese grito que rompe las cadenas de la muerte, diciendo a Lázaro, viene fuera. Y salió el muerto. Es curioso que el evangelista no diga salió Lázaro. Es decir, con este hecho, el evangelista nos está presentando de qué manera la comunidad se tiene que liberar cuando realmente acoge a Jesús como el dador de vida, de esa mentalidad que la tenía atada a una imagen de la muerte como el final de todo. Y había que desatarse, había que liberarse de esa misma imagen y pensar y creer pues que cuando se muere uno no va a encontrarse en el lugar de una tumba, sino que cuando se muere la persona continúa su camino hacia el Padre y que el desatarse significa sobre todo liberarse de esa imagen tan desesperante que la muerte pues nos ha arrebatado a un ser querido. Por eso Jesús ha dado la orden de que había que dejar que se marche a Lázaro, al muerto, porque Lázaro ya está con el Padre. Son los discípulos los que tienen que aceptar esta nueva propuesta, esta nueva enseñanza, y tienen que reconciliarse de manera tal que la muerte, aunque sea dolorosa, no va a impedir que se siga sintiendo cercana la presencia y el cariño de los seres queridos. Jesús ha venido a darnos esta vida capaz de superar a la muerte, y esto se supera cuando somos capaces, cuando estamos dispuestos a darle adhesión, a acoger su modelo de humanidad y a vivir según su enseñanza. Esto nos comunica una vida tan fuerte y tan auténtica que nos hace vivos para siempre, vivir una vida definitiva que no tendrá nunca fin.